Buenos días, estamos aquí para una nueva charla. Hoy nos vamos a poner en cintura porque hicimos un buen viaje. Entonces vamos a empezar a dar un vistazo a algunas cosas, pero sobre todo a este mundo de libros que están aquí, que están dedicados al video de hoy. Todo este montón de libros, por eso les digo que nos vamos a poner un poco en cintura, porque este viaje será muy interesante, muy fascinante. Vamos a ver que este mundo de libros, mirando todo este mundo de libros, me viene un verso del infinito de Giacomo Leopardi, que dice, donde por poco el corazón no se espanta. Te voy a decir que preparar todo esto me hace correr el riesgo de cometer algún error de memoria y, y corro inevitablemente el riesgo de cometer muchos errores o cualquier error. Me les pido perdón. Por otra parte, estoy en buena compañía porque pienso en el profesor Menachem Cohen de la Universidad de Tel Aviv, que ha dedicado 30 años de su carrera universitaria a corregir errores que los autores hebreos han cometido escribiendo la Biblia. Ha encontrado entre 1500 y 2000 errores, digamos, que los autores han cometido. Si los hebreos han cometido errores al escribir la Biblia, bueno, yo podría comentar también algunos y les pido perdón. También quiero aprovechar para tratar una otra cosa en este canal que está abierto desde el 2020 y hemos trabajado ahora al final del año 2020 ha superado abundantemente los 3 millones de visualizaciones y yo realmente me siento muy motivado, es un nuevo motivo y también me da recae sobre mí mucha responsabilidad respecto a lo que les comparto, de mis dudas, de mis preguntas, de mis racionamientos. Y hago este compartimiento en medio de un ambiente de amistad y de reflexión. Ahora vamos a entrar en este viaje que nos llevará en una trayectoria dentro de la cual encontraremos un montón de cosas curiosas de las que no hemos hablado y que nos atreveremos a examinar de modo particular, dándonos cuenta que una vez que dándonos o pudiendo al menos tener una hipótesis acerca de que cuando los autores antiguos decían una cosa, querían decir otra o querían transmitir otra, sobre todo para ellos mismos. Nos daremos cuenta que si utilizamos este método, lograremos encontrar un mundo de cosas que se pueden mirar no solo en el pasado, sino también en el presente. Entonces vamos a iniciar este viaje. Vamos a iniciar haciendo un viaje muy, muy lejano en el tiempo y el espacio. Ahora, este viaje nos permitirá tener una visión conjunta acerca de un periodo del tiempo descrito en la Biblia y también en los textos apócrifos, un periodo en el que yo pagaría por haber estado, porque en este periodo sucedían cosas de un encanto increíble, las cosas que son tan fascinantes que no podemos creer que sean verdaderas, pero que están aquí escritas y que las iremos a leer. Las iremos a leer entrando en detalles, porque esto está escrito sobre la alegoría, sobre el símbolo, sobre el mito, y viene juzgado como si fuera una fábula que contiene algunos elementos de verdad pero sobre todo otros elementos inventados. Y si nosotros hacemos una visión conjunta como lo haremos aquí, nos podremos dar cuenta que tal vez la realidad va más allá de lo que va la fantasía. Entonces, yo les he hecho este diseño
esta representación gráfica porque los primeros patriarcas adamitas, ya les he hablado antes de la larga vida de estos patriarcas y sobre este tema específico no voy a retornar, pero hay una serie de eventos que valen la pena de recordar. Podrán ver que lo he puesto en rojo porque son elementos particulares. Bien, se parte de Adán porque es claramente antes de Caín, pero cuando se mira a Caín, vale la pena, cuando se mira a Caín, vale la pena tal vez de dedicar un video de modo específico sobre Caín. Hay unas curiosidades, algunas derivadas de la Biblia y otra de la exégesis hebraica. Ustedes saben que cuando Caín, después de haber asesinado a Abel, fue desterrado de su clan. Encontramos algo curioso en Génesis 4:13 sobre Caín. Dice, yo seré errante y fugitivo en la tierra y cualquiera que me encuentre me matará. Entonces, si para entonces existían Caín y Abel, Adán y Eva, Abel había muerto, entonces, ¿quién será ese otro que podría matar a Caín? El Señor dice que pone una señal en la cabeza de Caín de una manera, hablando de una manera de que tal vez en algún futuro alguien pueda matarlo, pero finalmente nadie mata a Caín. Nos preguntamos quién es ese alguno que pueda matarlo. Esto deriva en una hipótesis de que finalmente los adamitas eran un grupo étnico hecho por medio de ingeniería genética y de clonación. Es claro que cuando Caín se encuentra alejado de su clan, se encuentra con gente que no tiene las mismas características de su gente, de los adamitas. Caín puede pensar que son un poco de bárbaros y obviamente tiene el temor de ser asesinado por ello. Quien no puede aceptar o quien no quiere aceptar esta hipótesis piensa que en realidad Caín tiene miedo de ser asesinado por sus propios familiares, pensando que Adán y Eva tuvieron otros hijos y otras hijas y que Caín tiene miedo de ser muerto por ellos. Es un poco extraño pensar en esto porque no tanto porque hayan otros familiares, porque es probable que hayan otros familiares. Solamente hay que pensar en lo que ha escrito el exégeta hebreo más importante, Rashi, donde dice que según es formulada el nacimiento, según es formulado el nacimiento de Caín o el nacimiento de Abel, Rashi dice que con Caín nació una hermana gemela y con Abel nacieron dos hermanos más. Estos partos de gemelos eran muy típicos, se habla a menudo en los libros, cuando los Elohim hacían intervenciones para hacer concebir a las mujeres o para hacerles dar a luz. Podemos decir que con ese tipo de procreación asistida, los partos de gemelos eran muy frecuentes. Por lo tanto, se puede decir que este punto está muy acorde con la hipótesis. Es claro porque el Señor entonces pone un sello sobre la cara de Caín, porque no era necesario para que lo reconocieran sus hermanas o sus hermanos, porque eran hermanos gemelos, y entonces lo conocían perfectamente sin necesidad de un sello. Y por lo tanto no, tal vez no lo habrían matado, y muchísimo menos era necesario un sello para las bestias, porque las bestias no pueden mirar el sello sobre la cara de Caín y decir, este es el del sello, no lo comeremos. Pero les repito, estas son solamente algunas curiosidades que he deseado meter aquí para entender un poco cómo es la historia cuando se nos ha cantado, que en realidad es mucho menos lógica cuando uno la lee de una forma diferente. Ahora vamos a dejar a Caín y vamos a seguir la genealogía de los adamitas, aquella genealogía oficial. Obviamente la Biblia tiende a señalar siempre el nombre del primogénito, pero cada vez que señala el nombre del primogénito y dice, por ejemplo, cuando Adán a la edad de 130 años tuvo a Set,
Luego e poi dice, fece y altri tuvo figli e otros altri hijas figli. y otras Così hijas. vale per De Set esta dopo manera aver vale avuto también para Enos, così Set vale per después de haber Enos tenido Enoc dopo aver y avuto también Kenan e vale così para via. Enoc Quindi después de haber questa tenido a genealogia Cainán. di Adamita in Esta realtà genealogía de los adamitas non en è realidad fatta da una no es hecha de una successione di sucesión de personaggi semplicemente personajes che vanno que van aggiunti juntos l'uno el all'altro uno in tras el termini di otro conteggio en di età, términos de ma conteos de sono edad, personaggi pero che, eran data la personajes que en loro lunga realidad, vita, dada su larga erano in vida, realtà eran tutti coevi, contemporáneos. così come erano Así coevi a como eran loro tutto contemporáneos quell'insieme di ellos, figli e figlie junto con che sus hijos y ciascuno di con sus questi hijas. facevano. Quindi qui Así que dobbiamo aquí debemos immaginare una imaginar popolazione una di población de adamiti adamitas fatta da hecha de centinaia, se non addirittura da centenares, si no es migliaia di que de persone, perché ciascuno millares di de questi personas, faceva figli e porque figlie cada vez que e uno ovviamente tenía un hijo o ciascuno di una quei hija, figli, di a quelle su vez figlie, este hijo y a este loro hijo volta si hacía sus hijos riproduceva y sus e hijas. quindi questa era una Por lo popolazione tanto, che esta stava era una población diventando que se estaba sempre convirtiendo più muy numerosa. Ho numerosa. segnato qui in He Set señalado aquí a Genesi Seth porque en 5:13 che Génesis per la nascita di Set 5:13 si para usa hablar sobre el un'espressione nacimiento de particolare. Seth se usa una Set è expresión il, particular. diciamo così, Seth terzo es figlio, el no? tercer hijo. Caino, Abele, Caino Caín, uccide Abel, Abele, Caino viene Caín allontanato mata a Abel e y Adamo ed Caín se Eva va. hanno questo terzo figlio. Adán entonces tiene este tercer hijo E que es Seth. quando nasce Cuando nace Seth, questo terzo figlio, este tercer hijo, quando Dio creò cuando Dios creó Adamo lo a fece Adán, a somiglianza di lo hace a Dio. In semejanza de ebraico Dios. sappiamo c'è il En termine hebreo Elohim. sabemos que se encuentra el término Maschi e Elohim. femmina li creò, cioè Hombre y Adamo mujer ed los Eva, li creó, o benedisse sea, e li Adán y Eva, chiamò los bendijo uomo quando y furono creati, cioè los llamó umani. hombre cuando fueron creados. Quando Cuando Adamo Adán ebbe tenía 130 130 anni, generò años, un figlio tuvo un hijo a sua a immagine e su imagen y somiglianza, su cioè semejanza, per esto es, Set para e Set, solo per Set solamente para viene Set. detto, viene utilizzata la Viene stessa dicho y viene espressione utilizada che è esta stata expresión utilizzata que ha per la estado utilizada fabbricazione di para la Adamo ed Eva, fabricación de cioè Adán. a Esto immagine e es, a somiglianza, il imagen che y vuol dire, semejanza, o que almeno quiere diciamo decir, così, il che o ci al induce a menos pensare, podemos ci llegar a autorizza a pensar, pensare que no se nos che permite sia pensar, anche Set que sea sia también stato Set, prodotto con un intervento que sea también particolare, Set un perché producto tutti de i una figli intervención, nascono formalmente a immagine e ya que todos somiglianza los hijos dei due o almeno di nacen uno dei due a imagen y genitori. semejanza Qui, o de sus esattamente come per progenitores, o al menos de Adamo, uno de sus si è progenitores. sentito il bisogno di dire che è stato Pero fatto en a cambio para sua Seth immagine e se ha sentido la somiglianza. necesidad de Quando decir ho que ha parlato nei video estado, della que ha fabbricazione di estado hecho Adamo a e imagen y spiegato semejanza de da che Adán. cosa deriva Cuando he questa hablado sobre el formulazione, cioè che video è de stato la fatto con fabricación lo de Adán, Tselem degli Elohim, y he dicho quindi que con se ha hecho al l'intervento di Tselem, esto es la imagen ingegneri divina de genetici, los quindi Elohim, possiamo pensare che la stessa con cosa ayuda de ingeniería sia genética, avvenuta podemos pensar que la misma e cosa ha quindi acontecido c'è aquí forse y una que tal vez continuità di esto es intervento, il che non una ci continuidad de stupirebbe una assolutamente. intervención y que no nos Quando sorprendería. Set ebbe, e poi Después de Adamo, Seth, dopo i Adán 130 anni, tuvo generò otros altri figli e hijos e figlie visse hijas y vivió hasta 930 los anni. 930 años. E qui già Aquí guardando podemos mirar en este questo simple semplicissimo cuadro, grafico, vedete che podemos mirar que Adamo Adán è convivió coevo a Set, con Seth, a Enosh, con a Enos, Kenan, con a Cainán, Malaleel, con Mahalael, a con Yared, Jared. poi c'è il discorso di Enoch che Después faremo miraremos el parte, discurso de Enoch coevo a aparte. Matusalemme e a Convivió con Lamech, che è il Matusalem y padre con di Lamec. Noè. Este es Quindi el vuol padre de dire Noé. che Adamo è Y morto in sostanza finalmente poco Adán prima che murió un nascesse poco Noè. antes de que naciera Noé. Starei per dire poco Y prima che venisse estaría por decir que fabbricato un Noè, poco quindi antes de per que Noé dire. fuera fabricado. Quindi questo è interessante, Esto es muy queste età non vanno interesante. aggiunte, Estas ma edades no van queste età vanno adjuntas, sino que van sovrapposte. E sobrepuestas. quindi questa è una lunga Esta es una genealogia larga di genealogía persone che de si personas conoscevano que anche se perché conocían vivevano porque probabilmente, probablemente, diciamo, podemos quantomeno decir, nello stesso compartían el mismo territorio. territorio. Set, quando ebbe Seth, cuando tenía 105 anni, 105 generò años, tuvo Enos. a E Enos. che cosa Y succede vamos a al ver qué tempo cosa di sucedió Enos? en el tiempo de L'ho Enos. Lo segnato he così lo potete señalado andare a en vedere in Génesis Genesi 4 e 4:26. 26. Si fa un'affermazione Se hace molto una afirmación interessante. muy interesante. Anche a También a Set Seth le nacque un nació un figlio che hijo que chiamò llamó Enos. Enos, y Allora si entonces cominciò se ad comenzó a invocar invocare il el nome nombre di de Yahweh. Yahvé. Cosa vuol dire?
¿Qué quiere decir Il esto? nome di Yahweh El si nombre de comincia a Yahvé se comienza evocare a al tempo di invocar Geb. en este tiempo. Questo ovviamente ci Esto induce a obviamente pensare nos pone a che al tempo pensar di Set, que al al tempo tiempo di de Set, Caino, al tiempo de Caín, al tiempo de all'inizio, Adán, al de tempo Eva, di Adamo ed Eva, non si no se invocava Yahweh. invocaba el nombre de Yahvé. Quindi, quando si Entonces, parla cuando degli se habla de Elohim los che hanno Elohim que fabbricato han gli fabricado a Elohim, los adamitas, che sono que intervenuti nella intervinieron en prima la primera fase, cioè fase quegli Elohim de che los Elohim governavano nel que cosiddetto Gan gobernaban Eden, el Gran Edén, il nome di Yahweh el non nombre veniva de Yahvé invocato, no se invocaba. compare dopo. Compare después. Ora, se noi Ahora, leggiamo attentamente la si Bibbia, nosotros leemos possiamo anche atentamente la capire Biblia, podremos entender che por in qué. questo En este momento, momento, en cioè in questa esta fase del parte racconto, del cuento, non c'era no ancora había evidentemente bisogno necesidad di, todavía, diciamo, dell'intervento diretto digamos, degli de la Elohim come intervención de individuo, un Elohim degli guerrero, Elohim militari. de un Sappiamo che Elohim Yahweh viene militar. definito Sabemos Ishmil que Yahvé Hamah, cioè viene uomo definido di como guerra. Ishmil Hamad, esto es Qui hombre de guerra. lavoravano Aquí gli trabajaban los Elohim che Elohim producevano nel Gan que Eden il producían cibo, en el sia Edén la vegetale che comida, animale, sea de origen sperimentavano il animal o de cibo origen e vegetal, seguivano in modo y seguían de particolare modo questo nuovo particular gruppo etnico che este loro grupo si erano étnico que ellos fabbricati se perché habían lavorassero per fabricado loro. para que trabajaran Quindi para in ellos. effetti Entonces, en l'intervento di efecto, un la Elohim che con intervención le de un Elohim caratteristiche di con las Yahweh non características de sarebbe Yahvé neppure stato no había giustificato. estado Tant'è justificado, che arriva tanto molto así que dopo. llega mucho Quindi después. vedete, Miremos, Adamo Adán genera tiene a Set Set quando ha cuando 130 tiene anni. 130 años. Set genera Set Enos quando tiene ne ha a Enos 105, cuando tiene vuol dire che 105. almeno per Quiere decir que 235 por anni 235 Yahweh, años Yahvé, diciamo, non dico che non sia digamos, conosciuto, no es di que no haya sicuro sido non viene conocido, chiamato, di sicuro non viene invocato, di de seguro sicuro no lo non habían partecipa invocado, alle operazioni che si seguramente conducevano no hacía parte in de las quel operaciones territorio. que se Quindi hacían questo en già este di nuovo ci dà territorio. l'idea di poi di Esto de come seguro questo nos da la Yahweh idea in de realtà que sia este uno dei Yahvé tanti es en Elohim realidad uno de ai quali tantos è stato Elohim affidato en un quien certo un popolo, come pueblo, un già abbiamo cierto detto, pueblo cioè in confiaba. particolare la famiglia Como ya la habíamos dicho, famiglia se di trata de la Giacobbe. familia de Jacob. Quindi abbiamo un set che è Aquí generato tenemos forse a con un Set que ingegneria genetica. seguramente fue hecho por Abbiamo Caino intervención e de Abele ingeniería che nascono genética. con dei parti anche Tenemos loro a Caín gemellari, y a Abel con tipici sus della respectivas procreazione partes assistita. gemelas, típico de Enos la procreación genera a asistida. 90 anni, genera Enos tiene a los Kenan a 90 años 70 a anni Cainán. genera Cainán Malaleel, tiene a los che a 70 años a 65 anni Maleel y genera Maleel Yared. a los 65 a Yared. Quando Cuando al inicio all'inizio, de tanti todo, anni hace fa, io tantos traducevo años, la yo Bibbia, traducía la siccome Biblia, sapevo ya che sabía que nei nomi en los molto nombres spesso viene a fissato menudo viene un introducido, evento importante. viene Ora, explicado un evento radice da importante. cui deriva il nome Por lo Yared, tanto, la raíz la de donde radice verbale desciende significa el nombre Yared, discendere. la raíz E verbal, quindi io significa dall'inizio ho descender. sempre avuto Desde el l'idea inicio yo che siempre he in tenido la idea de que effetti en in efecto quel en este nome nombre sia stato siempre se fissato il ha ricordo di una guardado la grande discesa memoria de o quantomeno di una discesa un gran importante. descenso o al menos de un descenso muy Eh, importante. Anche perché poi También porque Yahweh después ha Jared tiene a Enoch, Enoch il quale, e y poi lo Enoch vedremo, viajaba, como después viaggiava lo con gli Elohim, e miraremos, Enoch vedremo come viajaba con los viaggiava. Elohim. Ya Ma miraremos adesso cómo ci fermiamo viajaba. un attimo su Yared, perché Ahora c'è questo permaneceremos un momento discorso más con della Jared discesa y importante. sobre Ora, este purtroppo la descenso Bibbia importante. non ci dà Lastimosamente, en la conto Biblia no diretto di se quella da discesa importante. La un Bibbia recuento nella directo Genesi sobre ci racconta del fatto sobre che a ese un certo descenso. punto En la Biblia, i en el figli Génesis, degli se Elohim cuenta cómo los videro hijos che le de los figlie di Elohim Adam miraron a las hijas de erano Adán tovot, y cioè miraron erano que eran Tovot. appetibili, Esto quiere erano decir adatte a, e ne presero apetecibles. quante ne vollero. Y tomaron E cuantas se le quisieron. presero come compagne, Las tomaron como se le presero compañeras. come mogli. Però Las la tomaron Bibbia como non ci dice mujeres. esattamente quando La questo Biblia no dice avvenne. exactamente Ci fa cuándo capire sucedió. semplicemente che Se avvenne piensa prima di simplemente que Noè, esto perché poi sucedió col antes de Noé, porque discorso del luego con el diluvio discurso del e diluvio quindi con il y con salvataggio la di un'unica salvación de famiglia, una única gli familia, Elohim tendono a los riportare Elohim ordine in los questa Elohim vuelven a situazione che poner era diventata orden molto sobre esta confusa e situación, inaccettabile proprio a que seguito anche es di queste inaceptable. collisioni. Bene, al Bien, tempo di al tiempo de Yared Jared viene in mente, lo dice il nos hace nome, che ci sia pensar, stata según el una grande nombre, que ha discesa. venido, que ha E sucedido un dove gran troviamo la descenso. ¿Y descrizione dónde della grande encontramos esta discesa? descripción? La troviamo negli La apocrifi encontramos dell'Antico Testamento, en los apócrifos del Antiguo in Testamento, particolare en nel particular libro dei en el libro vigilanti, de los là dove si vigilantes, dice, donde si parla se dei habla
acerca de un Dico famosi perché relato muy sicuramente la maggior famoso. parte di voi Digo muy famoso conoscono il porque racconto seguramente la dei mayor parte de 200 ustedes angeli lo ribelli conocen, donde che se dice que scendono sulla 200 terra ángeles e si pigliano delle descendieron donne sobre la adamite, se tierra le pigliano come y compagne miraron a e las mujeres insegnano loro adamitas tutta una serie di cose y se che las in realtà llevaron para non enseñarle avrebbero una dovuto serie de insegnare, cosas perché quelle que nunca conoscenze debieron dovevano enseñarles, rimanere porque este di conocimiento debería pertinenza degli Elohim. permanecer Allora, sentiamo che cosa solo con los dice Elohim. il libro dei vigilanti. Ahora escuchemos lo que dice el libro de los vigilantes. E accadde che Y sucedió aumentarono que i figli aumentaron los degli hijos de Adán, ebrei che in quei tempi que en aquel nacquero, tiempo e ad nacieron essi nacquero delle ragazze y belle di nacieron aspetto. Quindi hijas qui vi ho detto bellas, figli e figlie, figli e figli, hijos, hijas, quindi hijos, qui hijas, siamo a como les había centinaia, dicho, que migliaia. eran millares. E questi Y figli del estos hijos del cielo le videro, cielo se ne las innamorarono miraron e y se dissero fra enamoraron loro: de ellas venite, y se dijeron entre scegliamoci ellos, delle donne fra i figli degli descendamos adamiti sobre las e hijas de Adán generiamoci dei figli. y procreemos E hijos. disse loro Y les dice Semeiasa, a che ellos era il capo: Semeyasa, que era el jefe, io temo che yo può temo darsi che que voi non puede darse vogliate que che ciò sia ustedes fatto no e che quieren que io esto sea solo hecho pagherò y il que yo fio solo di questo pagaré grande la peccato. deuda de este gran Cioè il pecado. capo dice, va bene, O adesso ne sea, stiamo el jefe les parlando, dice, está poi bien, però, siccome estamos questa hablando de cosa non esto, deve pero avvenire, quando i cuando grandi vengan capi los se ne grandes accorgono, jefes, va a finire che Elohim, io sono l'unico che me paga. harán pagar E loro solamente a dicono mí. no, e Y tutti gli ellos dicen no. risposero, gli dissero, Todos giuriamo juntos tutti dicen, noi e ci juraremos impegniamo che todos non juntos que recederemo di questo no proposito pararemos hasta e che lograr lo nuestro porremo in propósito. essere. Y Quindi fanno un lo haremos, patto. lo pondremos en hecho. Ma la cosa interessante viene Pero qui. la cosa interesante viene Allora aquí. tutti insieme Entonces giurarono e todos tutti juraron quanti si y todos se impegnarono comprometieron vicendevolmente ed mutuamente. erano in tutto Y eran en 200. total 200. E Y scesero descendieron in sobre Ardis, Artis, la cima del sulla vetta del monte monte Hermón. Armon, e lo chiamarono Y lo monte llamaron Armon Hermón perché su porque esso allí avevano hicieron un giurato. pacto. Bene, e scesero in Bien, Ardis. y descendieron en Sapete che cosa Ardis. dicono le note a ¿Saben qué quiere partire decir dagli las studi del notas a Sincello, partir cioè de los studioso estudios bizantino dell'ottavo IX de secolo Cincelo, d.C.? estudioso Che la lettura bizantino scesero entre el in siglo 8 y 9 Ardis después de Cristo? è sbagliata. Dice que la lectura y E quindi a descendieron partire dal sobre Sincello e Ardis poi está autori, equivocada. Así parte que a come partir de curatori di questa Cincelo y de otros pubblicazione della autores, UTE, a partir de e poi las gli autori publicaciones come de la Charles, UTED, Martin, del curador de Mealy, esta Knibb, obra y de otros eccetera, autores como dicono che la Charles, lettura Martin, in Milik, Knip, Ardis è se puede errata, decir que la perché come si lectura y evince bene descendieron en Ardis dall'aramaico está e errada, poi como se anche sulla puede ver base en el del arameo y greco, después sobre la invece base di del griego. leggere En e vez de scesero leer in Ardis, descendieron en bisogna Ardis, leggere se e necesita scesero leer al tempo di y Jared. descendieron en el tiempo de Jared. Ecco la Este discesa. es el gran Quella descenso, discesa che mi era aquel venuta in mente descenso quando tanti que anni me fa, venía en leggendo mente hace Jared, tantos años cuando leía come Jared, appunto nome nel un quale era stato nombre en fissato el un que evento se importante, había fijado un qui evento nella nota importante viene aquí en la definito e viene nota, está spiegato. definido y está Dice che explicado. questi scesero Dice al que tempo di Jared, esto sucedió en cioè el al tiempo de tempo Jared. di Jared Esto i es, en el figli tiempo de degli Jared, Elohim, los hijos de cioè i los figli Elohim, los hijos de perché los pensa che Elohim, Elohim para sia quien il piense Dio, i que Elohim figli del sea Dio Dios, unico, los hijos del Dios único, scesero e descendieron tra le entre centinaia centenares di de femmine mujeres adamite adamitas y scelsero las per eligieron para loro ellos cuantos quante ne ellos quisieron. vollero. Y aquí E anche qui interviene de nuevo interviene di nuovo Rashi, il Rashi, quale interviene de nuevo dice Rashi, quien dice nel suo commento alla Genesi, en su comentario al Génesis, dice il termine dice bella è que scritto el così per término significare che bella quando le figlie degli significa que Adamiti cuando los hijos de Adán facevano bella una ponían donna, bella a una adornandola mujer, perché entrasse adornándola para que nell'altare entrara a los aposentos nuziale, nupciales, un potente un poderoso entrava e la entraba possedeva per y primo. la poseía Avete primero. presente lo Ius Prime Tienen Noctis, presente el di jus cui si prime parla ancora ai noctis, tempi del del que se Medioevo, hablaba en el quando il tiempo del signorotto di medioevo, turno que si significaba arrogava il que el diritto, guardián de soprattutto se la turno se mogliettina daba el derecho, fresca fresca era sobre todo si bella, la di esposa giacere estaba con lei nella prima notte di bella, de matrimonio. pasar con Bene, ella la qui se primera ne noche parla de già matrimonio. Bien, come di un de esto se uso habla aquí, como praticato una qui, práctica hecha praticato in questo en periodo. este tiempo de los Ma Elohim. attenzione, Atención, un potente entrava e un la poderoso possedeva per entraba primo, cioè quindi y uno degli poseía primero a Elohim, la mujer. uno dei figli Uno di de los Dio, pensate Elohim, un po', uno de figli los di hijos Dio, de Dios. sappiamo benissimo che Elohim non era Sabemos Dio, bienísimo que Elohim no es entrava e Dios. possedeva.
entraba se le prendevano y anche poseía spesso, a la perché se le chica. prendevano come mogli, se le Luego las prendevano come tomaron compagne. a E menudo, las sentite tomaron ancora como che cosa dice mujeres, las tomaron Rashid. como compañeras. Persino Escuchen lo que donne dice Rashid. sposate. Incluso E mujeres poi fa un'altra casadas. affermazione che lascia Y veramente perplessi. hay otra afirmación que Persino nos deja donne sposate, perplejos. maschi e Incluso animali. mujeres casadas, hombres y Dura, eh? animales. E Es dura. prendevano di tutto. Tomaban todo. Viene a dire non andavano per i Quiere decir sottili. que no eran nada sutiles, Siccome per figli degli Elohim spesso ya si que dice, para los hijos de los ma si Elohim intendevano a gli menudo angeli, cioè i se dice que son malachim, ángeles. Esto e quiere decir quando los si dice malaquim. maschio è un po' come parlare del Y sesso cuando degli se angeli, beh, quiere devo hablar del dire sexo de che los il ángeles, sesso tengo que degli decir angeli que el era sexo molto de los attivo, ángeles era muy activo, perché non solo porque no solo utilizzavano lo ius prime utilizaban noctis, el ma poi jus si prime prendevano noctis, donne sposate sino que e también poi si tomaban prendevano anche maschi e mujeres animali. E tutto casadas, questo hombres y avveniva animales. in questo Todo esto periodo. sucedió In questo periodo en este durante il quale periodo, c'è stata questa durante el discesa descenso importante. E veramente importante. immaginiamocelo questo Y si periodo verdaderamente come imaginamos este popolato da periodo centinaia di como persone, poblado perché de noi normalmente centenares y millares de siamo personas, condizionati sia normalmente direttamente che podremos indirettamente da questi condicionarnos semplici indirecta o nomi e pensiamo, vabbè, directamente c'è lui, c'è lui, c'è a lui. No, pensar que sono centinaia. él y él I figli son degli Elohim individuos, pero no, scendono e son fanno ciò che vogliono perché centenares. Y sono los dei hijos de los Elohim potenti. descendieron e hicieron lo que E quisieron poi, porque ellos eran los e poi poderosos. Y succede después, che, después scusate sucede qui in que mezzo a les pido questo buco disculpas di porque libri, en medio de este veramente mundo de il cuore libros mi si el sfoglia, il corazón cuore por per poco se poco mi me si sfoglia. espanta. E poi Y Yare ha después questo Jared figlio che si chiama tiene Enoch. E a este vedete hijo que che se Enoch llama ha una Enoch. Y Enoch es muy particolarità particular. rispetto agli altri. A los A 365 se va, 365 anni se ne va. Mentre per mientras tutti gli para todos altri los abbiamo otros l'età tenemos la della edad de la morte, muerte, quindi 930, 12, 5, 10, 930, 895, 200, 777, 777, 953, 950. a 365 A anni los Enoch 365 se ne va años, Enoch se e va non y muore. no muere. Enoch è tra i non morti, Enoch está entre los no esattamente muertos, come Elia, exactamente como esattamente come Mosè, Elías, già ve l'ho exactamente como detto in un Moisés. altro Ya lo he dicho video en otro dove video, appunto donde Giuseppe Flavio ci según parla di José partita Flavio se di habla Mosè, sobre la ma partida de questo è tra i Moisés. non morti, perché Ellos Enoch están entre aveva los no delle muertos caratteristiche porque Enoch molto particolari. tiene Però características siccome muy dalla regia mi particulares. fanno Pero ya segno me están haciendo che señales insomma stiamo de superando que un estamos certo tempo superando ya e io un ancora buen un sacco di tiempo cose da y yo dirvi, tengo perché un mundo vedete, de cosas que mica decirles finisce qui, aquí, sapete, que questa esto no storia poi termina adesso aquí, esta prosegue historia puede proseguir con questo, con esto, prosegue con proseguir questo, con esto, però sta diventando in pero ya se effetti troppo está lunga e convirtiendo non è mai muy, bene muy larga parlare y per no troppo está bien tempo, hablar soprattutto durante nel tanto momento in cui tiempo, ci si giostra con sobre todo documentazione en che è momentos donde yo importante da tengo una seguire con calma. documentación muy Io farei importante que hay que questo, seguir per con adesso vi calma. saluto Yo e haré esto, por riprendiamo ahora lo saludo tutto y en el próximo rapidissimamente video nel prossimo retomaremos video. todo Ciao, grazie, alla rápidamente. Chao prossima. y gracias.